antes que nada, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros esta mañana? La verdad, yo pensándolo, digo, la razón por la que estoy aquí hablando y predicando es por la gracia de Dios. ¿Qué me calificó para estar aquí? La gracia de Dios. La gracia de Dios, así de simple. Quita la gracia de Dios de mí y te puede estar hablando del fútbol, de las Chivas, de otras cosas, menos de Dios. Pero es por la gracia de Dios que estoy aquí hablando y eso la verdad me humilda el corazón porque reconozco que lo que soy y lo que sale de mí no es mío, es de Dios. Entonces, es también para ti, La razón por la que tú puedes hablar libremente, como dice el pastor, es por la gracia de Dios. La gracia de Dios no está basada en tus méritos, en tus obras, sino solamente en la gracia y en el amor de Dios hacia ti. Y eso da mucha libertad, da mucha paz, da mucha tranquilidad para poder estar aquí y decir, ¿sabes qué? Voy a compartir lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Como decía mi papá, el pastor, yo empecé a predicar hace como 4 años, yo diría. Pero mis prédicas eran muy raras. Yo recuerdo la primera prédica. La primera prédica, gracias a Dios, no está aquí Lidia, ¿verdad? Está enseñando, pero la primera prédica me acuerdo muy bien. Estaba en la preparatoria y no sé por qué escogí hablar sobre la incircuncisión y la circuncisión. No tengo idea por qué decidí hablar de eso. Y me acuerdo que estaba Esteban y Lidia y pasamos todo. ¿Te acuerdas, Esteban? No sé por qué escogí eso, pero pues fue para aprender. Y luego esta semana me estuve preparando para lo que Dios quería hablar a nosotros esta mañana. Y el viernes pasé la prueba más difícil. No fueron unos niños hablando, no fueron los jóvenes distraídos, porque ya pasé 3 años peleándome con los jóvenes de que no escuchan, pero ya gracias a Dios ya van muy bien. El viernes me peleé con una fogata. Yo dije, ¿cómo Dios me va a preparar para platicar el domingo? Pues déjenme decirle que estaba muy bien la reunión, 20 jóvenes, 5 líderes, un buen número de jóvenes, estaba muy bien el ambiente, jugando, comiendo. Fue mi culpa, no sé ustedes, porque yo hice la fogata ese viernes y cuando fue el tiempo de la prédica fue horrible. Estaban todos los jóvenes llorando, no por el mensaje, sino por el humo. Y luego estaba predicando, ¿verdad? Y Rolandito veía que me movía así, Dios te ama y Dios es bueno, y gritando. Y Rolando decía, ¿por qué está tan dramático? No, es que estaba evadiendo el fuego y el humo, porque hablaba en un lugar, nos hacía llorar y me tenía que mover. Pero pues, dije, pues Dios me preparó para esta mañana. Y estoy listo, estamos listos, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en Marcos 1, del 1 al 8. El Evangelio de San Marcos 1, del 1 al 8. Y cuando lo tengan, digan amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Principio del Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, Hijo de Dios. Subraya la palabra Evangelio. Si no te gusta escribir en la Biblia, solamente apuntan Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Principio de las buenas nuevas, muy buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de tu faz o delante de tu cara, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice la palabra que bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, haciendo que confesando sus pecados.
Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cinta y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, agachado, la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por esta oportunidad, mi Dios, que me das. Gracias por tu palabra, mi Dios. Mi petición es que este mensaje te glorifique, mi Dios, y glorifique tu nombre, glorifique, Señor, a Jesucristo, y que podamos, Señor, saborear, profundizar y meditar, Señor, en lo que tú tienes que decirnos esta mañana. Yo pido que lo que aprendamos hoy, Señor, haga un impacto en el lunes, en el martes y por el resto de nuestras vidas, Padre. Te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Voy a titular este mensaje. Yo sé porque ponen en el YouTube, ponen el título, ¿verdad? Entonces dije, pues hay que poner un título medio que agarre la atención, ¿verdad? Para que pues, el Evangelio se dé. Y voy a titular este mensaje: el silencio ha terminado claramente. Una vez más, el título de este mensaje es: el silencio ha terminado, ¿qué? Claramente. Una vez más, dígale a tu compañero: el silencio ha terminado. Claramente. Claramente. Que ley es una palabra que estaba escribiendo, yo creo que no está en español, es una palabra en inglés. El silencio ha terminado claramente. Hace varias semanas decidí comenzar a leer el Evangelio de Marcos. Para mi estudio personal, para profundizar en las Escrituras, para ver qué era lo que Dios quería hablarme por medio de su palabra. Entonces algo que empecé a hacer es que dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a leer todas las noches, cuando tenga tiempo, en la escuela, en el trabajo, el Evangelio de Marcos. Por varias razones. Una de ellas es porque, no sé, aquí está el pastor, el Marcos escribe los relatos de Pedro, ¿verdad? Pedro y yo tenemos algo en común: somos muy tercos. Entonces dije, no, pues las personalidades como que van entre Pedro y yo. Entonces voy a leer ese evangelio. El problema fue que llevo dos semanas estudiando el Evangelio de Marcos y no he salido del primer capítulo. Dije, pues, o sea, una semana me frustré y dijo, no puedo salir del primer capítulo. Hasta que dije, ¿sabes qué? Ya sé la razón. La razón por la que no he salido del primer capítulo es porque estoy evadiendo dos referencias del Antiguo Testamento y no me están permitiendo saborear verdaderamente el mensaje que Dios tiene para mí en el Evangelio de Marcos. Entonces dije, ¿sabes qué, Señor? Ya una semana de terquedad, tratando de leer y no agarro nada. Dije, voy a tener que profundizar y ver por qué Dios puso esas dos referencias del Antiguo Testamento al principio de Marcos. No habla de que Jesús nació, no habla de que Jesús, María, José, no, va directito. El Evangelio de Marcos empieza, estas son las buenas nuevas de Jesús, el Hijo de Dios, dos referencias del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pero dije, ¿sabes qué, Señor? Tú por una razón muy importante escribiste de esa manera el Evangelio. Y tú quieres que vayamos y profundicemos y veamos por qué tú decidiste poner esas dos referencias. Y vamos a ver que hay una razón muy importante. ¿Estamos listos? Como dice el versículo 1, principio del Evangelio. ¿Evangelio qué son? Buenas nuevas. Good news, como dicen. Buenas nuevas, yo diría muy buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y directito va a las referencias, como está escrito en el profeta Isaías: yo envío que mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. La primera cosa que vi fui, ¿qué está hablando ahí el autor? Y lo que me di cuenta es que estaba haciendo referencia de Malaquías 3.1. Malaquías 3.1. Y para poder entender qué era lo que estaba pasando detrás de todo eso, tenemos que ir a Malaquías 3.1. Y si van conmigo podemos ver que dice la palabra de Dios en Malaquías 3.1.
3:1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí vienen, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso era lo que Marcos escribió. Marcos escribió Malaquías 3:1. Ahora, para entender mejor el contexto, para entender el por qué Marcos escribió eso, para entender las verdades de Cristo de una manera más rica, tenemos que entender el contexto de Malaquías. ¿Qué es lo que estaba pasando en Malaquías? Esto era lo que estaba pasando. El pueblo de Israel había perdido total conciencia de quién era Dios. ¿Oyeron bien? Habían perdido total conciencia, noción del verdadero Dios. Estaban viviendo una vida de cero temor a Dios, cero reverencia, cero asombro de Dios. Cero asombro de Dios. O sea, en otras palabras, Israel no era del mejor agrado para Dios. Estaban en un tiempo de hipocresía espiritual. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Y qué pasó con eso? Perdieron noción del verdadero Dios. Noción del verdadero Dios. ¿Cómo sabemos eso? Vayamos al 2:17 y dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decían: ¿en qué le hemos hecho cansar? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Se dan cuenta? Israel había perdido noción del verdadero Dios. Noción del verdadero Dios. Noción, una conciencia de Dios. La habían perdido. Y Jehová les dice, otra vez más, dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras, ¿qué? Palabras. Y tenemos que entender que nuestras palabras es un reflejo de ¿qué? Del corazón. ¿En qué? ¿De qué manera habían blasfemado el nombre de Dios? ¿De qué manera? ¿De qué manera estaban sinceramente fuera de control Israel? En que estaban diciendo: Dios ama al pecador y Dios ama al pecado por igual. Y luego murmuraban: ay, ¿sabes qué? Dios no es tan justo. ¿Eso es lo que está diciendo? Sí. Israel había perdido noción de Dios, que las palabras que salían de ellos, reflejo del corazón, era: Dios ama a los pecadores y Dios ama al pecado por igual. Y tenían la vergüenza de murmurar: ¿sabes qué? Dios no es tan justo como lo dices. Dios no es tan justo como lo dices. El pecado se lo pasa por un lado. Ahora mi pregunta es: ¿has hablado con alguien que está saliendo tanta barbaridad de su boca que lo más sano e importante es callar? ¿Te has enfrentado con una persona que tratas tú de ayudarle, tratas tú de exhortarla, tratas tú de darle la gracia de Dios, pero es tanta la barbaridad que sale de su corazón, están tan fuera de la realidad, que lo más sano y lo más amoroso sería ¿qué? Callar. Callar. Eso es lo que estaba pasando con Israel. Y eso también es lo que pasa con nosotros. Es algo que habló mucho a mi corazón. Cuando muchas veces sentimos de que Dios no nos escucha, que sentimos de que Dios está lejos de nosotros, que sentimos que Dios nos abandonó. ¿Cuál es la realidad? La realidad no es de que Dios haya hecho eso. La realidad es que nosotros hemos perdido conciencia del verdadero Dios. Tenemos una conciencia tan alejada de la verdad que pensamos que Dios es un Dios buena onda, que trata de caerle bien a todo el mundo, y por eso pasa el pecado. Pensamos que Dios favorece a los malos y a los buenos. Es una vida de sufrir. Pensamos que Dios nos ha abandonado. No sale eso en nuestro corazón muchas veces. Pensamos que Dios nos está castigando. Pensamos que Dios está enojado con nosotros. Y la realidad es que nosotros hemos perdido conciencia correcta
de quién es Dios. Le pasó a Israel, ¿no nos puede pasar a nosotros también? Yo creo que sí. Me ha pasado a mí muchas veces. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios decide, dice, ¿sabes qué? Me cansé. No, yo no pienso que se enojó, yo no pienso que dijo, qué mensos estos. No, yo digo solamente dijo, es imposible hablar con Israel, me voy a callar por 400 años. Porque Malaquías es uno de los últimos libros en el que relata Dios comunicándose con Israel. Y iban a pasar 400 años de silencio. 400 años viviendo con una noción y conciencia incorrecta de quién era Dios. 400 años de silencio. 400 años que sinceramente estaban haciendo sufrir al pueblo de Israel. Por el solo hecho de haber dejado de buscar y asombrarse del Dios verdadero. 400 años de silencio. Ponte a pensar cómo serían 400 años en el que no sabes qué es la realidad, no sabes quién es Dios. Porque Él decidió callarse, porque era insoportable lo que estaba saliendo de tu corazón. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Dios en su gracia y misericordia, y eso es algo que yo no puedo comprender, pero la palabra lo dice, Él sabe que somos polvo, Él sabe que no somos perfectos, Él sabe mucho más de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, y aún así Él es bondadoso y amoroso, y les dice, hey, yo envío mi mensajero delante de tu cara, prepara el camino. Amén. Aún así, en la incredulidad y en las blasfemias de Israel, la gracia de Dios se puede mostrar y dice, yo envío mi mensajero delante de tu cara, esperar, enderezar el camino. Lo más hermoso es que siempre la gracia sobrepasa nuestras dificultades. La gracia sobrepasa nuestros fracasos. La gracia siempre va a ganar, hermanos. Es algo que tenemos que entender. La gracia, el amor de Dios, siempre va a sobrepasar el pecado más grande que tú tienes. Esas son las buenas nuevas. Entonces, no termina todo ahí. Porque esa fue la primera referencia que usó Marcos. Malaquías, ¿qué? 3:1. Y la segunda referencia que Marcos usa cambia totalmente el tono de Dios hacia con nosotros. ¿Lo entendieron? 3:1 es un tono. La segunda referencia, Isaías 40, cambia totalmente el tono de Dios hacia con nosotros. Y yo creo que eso fue lo que levantó y encendió los corazones de tanta gente que esperó por tantos años la voz de Dios. El tono de Dios hacia con nosotros. El silencio ha terminado claramente. Dice la palabra de Dios en Marcos 1, versículo 3. ¿Qué dice? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ya vimos que Malaquías 3:1 dice algo. Ahora la segunda palabra que usa Marcos es de Isaías 43 y dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estaba haciendo referencia a Juan el Bautista. Juan el Bautista, que estaba leyendo un artículo de Spurgeon, creo que sí se llama, un señor muy viejo de Inglaterra, sí se llama Spurgeon, ¿verdad? Y decía, es impresionante la bendición. Póngase a pensar, la bendición de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque tantos profetas desearon ser los que iban a presentar a Jesucristo. Y Juan el Bautista fue el que tuvo la dicha de decir, ¿sabes qué? ¡Wow! A mí me toca preparar el camino de Jesús. Tantos profetas. Y Juan dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y la primera cosa que vi es que el tono de Dios hacia con nosotros cambió. Voz, trueno del que clama en el desierto. Un profeta que no vino a juzgar, no vino a criticar,
No vino a decir, hey, voz del que... No. Voz del que clama. El clamor es un significado de ¿qué? Compasión. Compasión, ¿me oyeron? Compasión. Voz del que clama en el desierto. Yo me imagino Juan de qué manera gritaba eso. Yo te digo, yo no creo que gritaba con piedras en la mano. Yo creo que gritaba sinceramente llorando y clamando, voz del que clama en el desierto, enderezad sus sendas. Enderezad sus sendas. Preparen el camino del Señor. Entonces mi pregunta era, ¿qué era lo que Juan estaba predicando? ¿Qué era lo que Juan estaba predicando? Que hizo hacer a tantos hombres salir de la oscuridad, salir de la ciudad, ¿a dónde? Al desierto, a confesar sus pecados. Que era tan bueno, que levantó en el hombre salir de su oscuridad al desierto a confesar sus pecados. Sinceramente tiene que ser algo bueno. Amén. Tiene que ser algo bueno. Yo espero que eso lo podamos aplicar como iglesia, aquí y fuera de la iglesia. De que damos un mensaje tan poderoso que la gente va a decir, ¿sabes qué? Aquí están mis pecados. Sino un mensaje que levante los corazones y diga, ¿sabes qué? Esto es tan bueno que aquí está mi pecado. ¿Qué era? ¿Qué era lo que Juan estaba predicando? Y podemos ir otra vez a Isaías 40. Isaías 40. ¿Ya lo encontraron? 43. Y dice la palabra de Dios, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada a la soledad a nuestro Dios. Eso fue lo que Marcos escribió en el primer capítulo, referencia de Isaías 43. Pero ya estamos entendiendo el contexto, ¿verdad? Ya lo estamos entendiendo. Malaquías 2, 3, 1. El pueblo estaba alejadísimo, perdió conciencia de Dios. Había 400 años de silencio en el que la gente sufrió. No tuvo ni idea de lo que era la realidad de Dios. Pero ve la manera en la que Dios cambia el tono hacia con nosotros. ¿Y sabes dónde podemos encontrar eso? En Isaías 40, del 1 al 2. Ahí puedes darte cuenta del tono que Dios tiene hacia con nosotros ahora. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Jesús ha venido. Jesús está aquí. Jesús va a demostrar, y lo demostró, que Dios ama al pecador incondicionalmente. Odia tanto el pecado que el Padre envió a su Hijo a ser tratado como pecador en la cruz, porque Él sinceramente ama tanto al pecador, pero odia tanto al pecado que tenía que haber un pago. Y Jesús comprobó que la justicia y la gracia y el amor incondicional está en la cruz. Ese es el verdadero Dios, hermanos. Nosotros no tenemos a un Dios que pasa por encima del pecado. Nosotros no tenemos a un Dios que está enojado con nosotros. Nosotros no tenemos a un Dios que te ama si te portas bien, que te ama si tratas de vivir una perfección, que te ama si tú lo amas a Él. La palabra de Dios dice que en esto se muestra el amor de Dios, no en que nosotros amamos a Dios, pero que Él nos amó a nosotros. Nos cuesta tanto entender, hermanos, nos cuesta tanto entender que Dios
nos ama aun cuando nosotros no lo amamos. Pero la palabra de Dios dice que en esto se muestra el verdadero amor, en el que nosotros no amamos a Dios, pero que Él nos amó a nosotros y que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa en lugar de nosotros. Y lo más hermoso es que Jesucristo comprobó que Dios sí te ama incondicionalmente. Y es algo que tal vez no entiendes, porque estamos en un mundo, hermanos, que nos ama condicionalmente. Si te portas bien un día, ese día me caes bien. Si te portas mal un día, no me caes bien. Y muchas veces traemos el evangelio o traemos esa idea y creencia del mundo a este lugar, a nuestras vidas, y eso va en contra del evangelio. Porque el evangelio te amó a ti cuando tú sinceramente ni estabas interesado en buscar a Dios. Y mi problema es que muchas veces vemos al pecador y decimos, no, ese Dios no lo va a salvar, o sea, ese sí es bien pecador. Pero vemos a una persona un poquito mejor portada y decimos, no, ese sí. Y nos olvidamos de que Dios amó al pecador incondicionalmente. Ahora ya entiendo, hermanos, por qué. Ahora ya entiendo por qué gente decidió ir al desierto tal y como eran. ¿Cómo eran? Pecadores. Ir y cambiar el pecado por la vida de Cristo. Pero lo que más nos cuesta a nosotros es eso. Porque Juan, su trabajo era preparar el camino, preparar a la gente, preparar los corazones de Israel. Que de la misma manera que nosotros tenemos que hacer como pastores, como líderes, preparar sus corazones para entrar a la presencia de Dios. Pero lo más triste es que creemos que preparar nuestros corazones es, ok, Dios, voy a arreglar toda mi vida, voy a tratar de vivir una vida perfecta para que tú me aceptes. Ahí solamente puedo ir. Así funciona el evangelio. Tal y como estás, pecador, ve a la presencia de Dios. En cambio de la gracia y la vida eterna que es en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el Dios vivo y verdadero. Esa es la vida eterna. ¿Entendieron? Esa es la vida eterna. La vida eterna no es ir al cielo y que Dios nos dé todos los regalos. La vida eterna es que te conozcan al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué estás buscando a Dios? ¿Estás buscando a Dios para que Él te dé una vida? ¿Para que Él te dé tus deseos y tus sueños? ¿O estás buscando a Dios solamente por el hecho de querer a Dios y su presencia? ¿Estamos manipulando a Dios o solamente lo buscamos por el solo hecho de que Él es bueno y Él es bueno y lo demás no importa? Yo por eso creo que un mensaje tan fuera de lo que el mundo piensa es lo único que puede levantar el corazón de un pecador muerto en su pecado. Yo creo que el evangelio es lo único que en realidad puede levantar al peor de los pecadores y decir, ¿sabes qué? Hay algo mejor. Ya no tengo que ser controlado, ya no tengo que ser definido por el pecado, ya no tengo que ser una persona que es abusada por el pecado. Hay algo mejor, es Cristo Jesús y la vida eterna que Él da. Es Cristo Jesús y su perdón, su gracia, su amor y su presencia. Eso es lo que yo creo que va a levantar los corazones de tanta gente en esta ciudad, en Chandler, Arizona. A los peores pecadores, todos somos iguales, pero yo creo que es lo único que puede, al peor de los peores, levantar el corazón y decir, ¿sabes qué? Hay algo mejor. Y ese es Cristo Jesús. Y con esto concluyo. Es impresionante el evangelio, es impresionante la grandeza del evangelio. Ponte a pensar en eso. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, si se acuerdan, ¿qué era lo que Jesús dijo? Jesús fue a bautizarse, pero ¿qué fue lo que el Padre dijo? ¿Qué fue lo que el Padre dijo? Este es ¿qué? Mi Hijo amado en el que tengo ¿qué? Complacencia. ¿Qué es complacencia? Aprobado por Dios. Estoy feliz contigo. Muchas veces pensamos que Dios nos ama, que Dios nos ha aceptado como hijos, pero no nos ha aprobado. ¿Sabes? La justificación es esto: de que Dios trató a su Hijo en la cruz como tú deberías de haber sido tratado, para que el Padre te trate a ti como el Hijo, aceptado y amado. ¿Oíste? Aceptado
y amado. ¿Qué fue lo que trajiste a la mesa? Solamente tu pecado. Eso es lo que tienes que traer. Voltearte y decir, dejo mi pecado atrás. Quiero buscar a Cristo. Es el Evangelio. Yo creo, yo pienso, yo deseo, hermanos, que nuestros pensamientos, nuestras palabras que reflejan el corazón se alineen al Evangelio. Como pensamos acerca de la gente, como pensamos acerca de nuestro enemigo. ¿Cómo piensas acerca de tu enemigo? ¿Lo ves de la misma manera que Cristo lo ve? ¿O lo ves con los ojos del mundo? Pon el Evangelio y balancea ahí. ¿Estoy viendo a mi enemigo? ¿Estoy viendo a mi hermano? ¿Estoy viendo al perdido de la misma manera que Jesucristo me ve a mí? ¿Pienso de la misma manera como Jesucristo piensa de mí? La única manera en la que tú puedes hacer eso, ¿sabes cómo es? La única manera no es que tú ames a Dios. Es bueno amar a Dios, pero que tú empieces a experimentar y a buscar qué significa tú ser amado por Dios. Ahí va a ser todo nuevo. Eso fue lo que me pasó a mí, hermanos. Yo pasé toda mi vida tratando de amar a Dios, tratando de demostrarle que era digno de estar con Él, tratando de vivir una vida no perfecta, sabía que no iba a ser perfecto, pero tratando de demostrarle, Dios, te amo mucho. Pero fue hasta que Dios tumbó todo de mí, que me quedé sin nada y dije, ¿dónde está mi amor hacia con Dios? Se fue. Yo necesito ahora, le dije al Señor, necesito ahora, Señor, ser amado. Estás tan enfocado en demostrarle a Dios cuánto te ama, que has olvidado la parte más importante del Evangelio, en que Él te amó a ti primero. En que Él te amó a ti primero. Amén. Y con esto concluyo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la gloria de Dios reflejada en Cristo Jesús. Confía en eso. Confiar no significa solamente con tu mente. Fue algo que me costó mucho entender. ¿Qué era confiar? ¿Qué era confiar? ¿Qué era tener fe? No es algo de la mente, es algo del corazón. Es algo del corazón. Yo confío en mi mamá. Mentalmente, sí. Pero es algo que mi corazón se inclina. Eso es confiar. Muchas veces dicen, sí, yo conozco a Dios. Mi hermano, el conocer de Dios no es todo. Es confiar en Dios. Y confiar en Dios no es algo de la mente, es algo del corazón. No con estos ojos, sino con estos ojos. Y es cuando dices, wow, esto es verdad. Esto es realidad. El Evangelio en realidad tiene el poder para traer de la muerte a la vida a un pecador como yo. Porque vi la cara de Cristo, vi la gloria de Dios en Cristo Jesús. No con estos ojos, sino con estos ojos. Con estos ojos del corazón. Eso es confiar en Dios. Confiar en Dios, darle el pecado, significa, Dios, aquí está. Mi corazón está sucio. Pero yo sé que tú aún así me amas y me aceptas. Aquí está. Lo más impresionante, hermanos, es que el pecado ya ha sido vencido. La muerte ya ha sido vencida. ¿Amén? Amén. Ya ha sido vencido. Entonces el mayor problema no es el pecado, es la fe. Es la fe en Jesucristo. Es el mayor problema para nosotros esta mañana. Mi pecado ya ha sido clavado en la cruz, ya ha sido pagado en Cristo Jesús. La cuestión es de que mi corazón confíe esta mañana de que eso es verdad, de que eso es suficiente y de que eso es la felicidad mayor de todo hombre. Ahí está la pregunta. Y déjame decirte, cuando tú confías de todo corazón en Dios, tus ojos se van a abrir. Vas a empezar a tener una conciencia y un asombro del verdadero Dios. No es lo que el mundo está buscando. No es lo que el mundo está buscando. Tratando de llenar ese vacío que solamente Cristo puede llenar. Vamos a orar. Y si esta mañana hay dos personas, aquí dos tipos de personas. Si tú eres un cristiano que sinceramente no ha profundizado
lo ancho, lo grande, lo profundo del amor de Dios hacia ti, es tiempo de que empieces a gastar tu tiempo, invertir tu tiempo en eso. Y déjame decirte algo, si tú quieres amar a Dios, es ahí la clave. Es ahí la clave. Cuando tú te enfocas en el amor de Dios hacia ti, los frutos, déjame decirte algo, los frutos de eso sobrepasan todos tus esfuerzos de comprobarle que le amas a Dios. Esos son los frutos de la gracia. Un amor libre, sincero, genuino, motivado por la gracia y el amor de Dios hacia ti. Ahora, si tú eres una persona que dice, ¿sabes qué, David? Mi pecado ya no lo aguanto. Y yo traté de arreglar mi vida, traté de demostrarle a Dios que yo podía con mi pecado para así acercarme a Él. Lo más difícil es ir así tal y como somos a la presencia de Dios. Pero déjame decirte algo, Dios ya no está así. Ya no está así, Él está así. Cuesta, pero es ahí donde tú empiezas a entender y a descubrir la gracia de Dios. Si tú eres una de esas personas, ahí donde estás, habla con Él, habla con Él. Si Dios te está ahorita en el corazón hablando, es porque Él está sinceramente hablando. Y dile, Señor, dile lo que tú quieras. Yo no tengo un protocolo de esta es la oración correcta. Dile lo que tú quieras. Dile sinceramente, dile, Señor, aquí está mi pecado, es mucho, es horrible, pero si te lo entrego a ti, yo sé que tú me vas a regresar gracia, amor y perdón. Y me vas a regresar tu presencia. Ahí donde estás tú, cierra tus ojos para que no te distraigas, ¿sí? Si esta mañana tú quieres, si tú ya eres cristiano, pero eres como yo, que pasé toda mi vida enfocándome qué tanto yo amaba a Dios, dile, Señor, demuéstrame tu amor. Estoy cansado. Cansa el tratar de complacer a Dios con tus propias fuerzas. Señor, yo quiero conocer tu amor, yo quiero conocer el Evangelio, yo quiero conocer, mi Dios, ese mensaje que puede traer a un pecador a la vida. Y si tú eres una persona que en realidad dices, yo no sabía que Dios puede hacer eso, esta es tu mañana, habla con Él ahí donde estás, dile lo que quieras. Él te ha estado buscando. El silencio ha terminado claramente. El silencio ha terminado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Dios habló de la manera más clara, más asombrosa, más fuerte, en el que el hombre puede decir, hay algo mejor que mi pecado. Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por esta mañana que nos has regalado. Mi Dios, yo pido que nos llevemos tu palabra a la semana, mi Dios, que cada día nos levantemos y meditemos en el que, wow, me puedo levantar esta mañana sabiendo de que tú ya me amas. Eso da tanta libertad para poder amarlo a Él de vuelta. Yo pido que este mensaje, el Evangelio, sinceramente impacte nuestro diario vivir, en la manera en la que vemos a Dios, nos vemos a nosotros mismos y sinceramente amamos a los demás, mi Dios. ¿Cómo nos van a conocer, Padre, cuando nosotros nos amamos? Mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo.